Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Gustavo Arellano, estás en tuvidaenventas.com. El día de hoy estoy muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con el equipo de Tu Vida en Ventas, ya que tenemos un tema muy especial, muy importante y un invitado de lujo. Ya verán que les va a encantar. El tema de esta semana es el talento, ¿ok? El talento en las organizaciones de ventas. Qué importante es contar con las personas adecuadas en tu organización. Quiero referirme a un libro, quiero recomendarte un libro que se llama The Talent War, How Special Operations and Great Organizations Win on Talent, ¿ok? Cuyos autores son Mike Sarraille y George Randall, ¿ok? Bien, pues inicia su libro, estos autores diciendo, literalmente te lo voy a leer, dice, ya sé que te des cuenta o no, tú estás en la mitad de una guerra con tus competidores, la guerra por el mejor talento. Esta es una de las guerras más importantes en los negocios. Y si tú quieres ganarla, necesitas comprometerte en reclutar, desarrollar, capacitar talento excepcional, ¿ok? Entonces, este libro que te lo recomiendo ampliamente, justamente plantea que tú puedes hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico de tu organización, de tu empresa, porque si detectas algunos de los siguientes síntomas o signos dentro de tu organización, quizás es por falta del talento adecuado o de la capacitación adecuada de tu personal. Dice él, ¿cómo saber si tienes un problema de falta de talento en tu organización? Estos son algunos de las señales de que tú tienes un problema de talento en tu empresa. Dice, tus ventas están estáticas o bajaron. Ese es el primer signo o síntoma. La eficiencia de tu personal es pobre, tus ganancias no crecen o están disminuyendo, esto es tu margen de utilidad. La satisfacción de tus clientes es baja, ¿ok? Tienes incluso problemas internos, discusiones o conflictos. O quizás la innovación en tu organización es nula o es pobre, ¿ok? Estos son síntomas o signos de que quizás en tu organización tengas un problema de talento o de capacitación. En este libro, ¿sabes qué me gusta? Que los autores, el autor Mike, relata que él perteneció a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los llamados Boinas Verdes. Y entonces él platica cómo esta organización de las Fuerzas Especiales tiene uno de los sistemas de reclutamiento y selección más estrictos más eficientes del mundo. ¿Okay? Su programa consiste en que a los aspirantes los entrenan, los recluyen por 6 meses, ¿ok? Y los someten a las condiciones más extremas, a paisajes desérticos o empantanados, ¿ok? Durante 6 meses los someten a prueba psicológicamente, mentalmente, emocionalmente. Y entonces él relata que al final de estos 6 meses, el 80 o el 85% de los candidatos han renunciado o simplemente los sacan, ¿verdad? Los excluyen. Esto permite entonces filtrar a sus candidatos y quedarse solo con lo mejor de lo mejor, ¿no? Con el talento más excepcional disponible. ¿Y por qué es importante esto? Él mismo relata en su libro la expedición cuando Estados Unidos entró en conflicto con Al Qaeda en la guerra del terrorismo, y él relata que 12 hombres de estos boinas verdes seleccionados precisamente por su talento fueron los designados para ir allá encubiertos, para ir en una misión de helicóptero, y 12 hombres contra cientos de talibanes. Su misión era lograr
perpetrar, perforar las fuerzas enemigas, ¿ok? Y conseguir derrotar el terrorismo, ¿no? Específicamente Al-Qaeda. El resultado lo sabemos todos porque lo lograron estas fuerzas de élite, ¿no? Entonces, la enseñanza que nos deja aquí es que la calidad es mucho más importante de tu organización, de los elementos de tu organización, que la cantidad, ¿no? Y que tu proceso de selección, reclutamiento y entrenamiento es muy importante si quieres ganar guerras, si quieres ganar batallas, porque al final de cuentas el mercado laboral o de negocios es eso, es una batalla, ¿no? Donde el mejor gana las mejores cuentas, los mejores clientes, los mejores negocios, ¿va? Entonces, bueno, te recomiendo ese libro porque al final estamos en un entorno VUCA, ¿ok? Este concepto de entorno VUCA se refiere a que el mercado es volátil, ¿no? Las condiciones son volátiles, es incierto, ¿no? Uncertain, es complejo, ¿ok? Y además es ambiguo. Y entonces tu gente tiene que navegar en estos entornos y salir victoriosos. Es un error de las empresas el creer que basta con capacitar a tu personal sobre el producto y lanzarlo y dirán, ahí sobre la marcha el vendedor tendrá que arreglárselas, ¿no? Eso es un grave error que te cuesta dinero, ¿no? Porque la gente allá afuera se encuentra con situaciones difíciles y complejas que no siempre es fácil de resolver. Es mejor invertir entonces en todo tu proceso para que tengas los talentos, la gente correcta en los puestos correctos. Muy bien, pues el día de hoy tengo a un invitado de lujo, el doctor Milton Rosario, a quien personalmente admiro, a quien aceptó tener esta charla, esta conversación con nosotros. Déjenme platicarles un poquito del currículum del doctor Milton Rosario. Él tiene un doctorado y una maestría en psicología industrial y organizacional, una licenciatura en psicología. También ha realizado diferentes programas ejecutivos como finanzas en Harvard Business School, Strategic Thinking and Management of Competitive Advantage in the Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania y el programa ejecutivo de consejeros de administración Board Members en el EGADE Business School, entre otros. Está certificado en gestión del cambio y en Six Sigma y es miembro del Concilio de Coaches de Forbes. Antes de cofundar y liderar The Audi Consulting Group, el doctor Rosario fue director general de BD, Becton Dickinson Company, para México, Centroamérica y el Caribe. Antes de este cargo, fue director regional de recursos humanos para la región norte de América Latina y fue director general interino de la organización en Venezuela. El doctor Milton Rosario trabajó en Johnson & Johnson Medical Devices Group para América Latina, donde ocupó el puesto de director regional de recursos humanos para Puerto Rico, el Caribe y Centroamérica, así como HRBP para la región de América Latina. Pues como ven, todo un personaje con mucha experiencia y viene aquí a compartirnos cuál es su punto de vista acerca del talento, ¿verdad? Producción, tenemos al doctor Milton. Ya está con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Un gran placer estar con ustedes, Gustavo, y tu vida en ventas. Gracias de verdad por aceptar esta invitación a compartir con nosotros. Sé que eres una persona muy ocupada y pues te agradecemos de corazón el tiempo que nos dedicas. No, un gran placer apoyarte a ti, a tu grupo y contribuir a la sociedad. Yo siempre he dicho que no importa dónde tú estés, lo importante es contribuir y pues hoy voy a poner mi pequeño granito de arena en esta contribución. Muchas gracias.
Gracias por este espacio, doctor. Gracias por tomarte este tiempo. Platícanos un poquito cómo el talento influye en las organizaciones exitosas. Excelente. Pues mira, permíteme subir una presentación para, si me permiten, Sí, claro. para poder presentar. Vamos a ver, todavía estoy... y vamos a conversar un poco de información científica. Yo siempre hablo en la base científica. Todavía no tengo acceso a poder presentar. Dice que está disabled. Ahora ya, Okay. ya. Perfecto, dame un segundito. Muy bien. Vamos a subir esta presentación y vamos conversando un poco. Muy bien. Vamos conversando un poco basado en ella. Y voy explicando esto. Fíjate que yo voy a estar hablando más desde una perspectiva, como mencioné, del tema de gente y cómo hacer las ventas sostenibles en una organización. Como verás, en este caso, pues basado en el tema de capacitación como el que ustedes llevan a cabo, yo voy a ir un paso atrás. Yo voy a hablar del tema de talento, el tema de gente. Y en este sentido, pues básicamente voy a hablar de 3 puntos importantes. ¿Cómo es el concepto de la persona correcta en el puesto correcto desde un punto de vista científico? ¿Cómo es el tema de progresión y crecimiento? ¿Y cómo es el tema de resiliencia? ¿Por qué esto es importante? Porque yo personalmente veo, y esto es algo que con las múltiples organizaciones que trabajo, veo que muchas veces se enfocan en la parte delantera de los conceptos, o sea, lo táctico, lo del momento, lo del día a día, algunos elementos estratégicos. Y yo siempre me pregunto, y los educo, obviamente, pues parte de mi rol, ¿por qué no corriges eso desde su mismo origen, desde el inicio? ¿Ve? Y parte de lo que voy a estar sembrando aquí hoy es cómo puedes corregir muchas de las cosas de futuro que a veces con procesos de capacitación se intentan corregir o reforzar, es parte del desarrollo, obviamente, pero puedes aumentarle fórmulas de éxito si consideras elementos como los que tengo en pantalla, ¿ok? Así que vamos a hablar un poco de este concepto. Cuando un área comercial decide salir a buscar un gerente o el director comercial o las fuerzas de venta, yo veo que es muy común que se dejan llevar pues precisamente por lo que ven, o se dejan apantallar mucho por el CV o el resumen de la persona. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, el par de días, lo que reciben, o el par de meses y semanas, lo que reciben es lo que está abajo. Cosas que típicamente en una entrevista tú no la puedes recibir o percibir, debo decir. Entonces, vamos a hablar un poco desde un punto de vista científico, que es lo que yo voy a estar hablando aquí en el día de hoy, que es cómo podemos trabajar de forma efectiva un proceso de selección para un área comercial. ¿Y cómo se lee este slide que está aquí? Permítame un momento, voy a buscar el puntero para ser más preciso en lo que voy a estar hablando. Por ejemplo, yo sé que aquí, especialmente en México, les gusta mucho usar una evaluación de grafología para seleccionar a gente. De hecho, y lo digo así abiertamente y críticamente, pues yo sé que hay muchos fanáticos allá afuera, pero cuando quieran tener una conversación científica, con mucho gusto, entre la grafología y leer el horóscopo de la persona no hay ninguna diferencia científica, es exactamente lo mismo. Entonces, la probabilidad de éxito de alguien que tú seleccionas bajo una solución grafológica es de solamente un 2%. Si lo selecciona por lo guapo y guapa que es, apariencia, solamente un 10%. Educación. Educación te da conocimiento, la aplicación, el drive de una competencia que es una conducta. Normalmente a través de la educación tú lo recibes, la educación te da pues obviamente conocimiento. Si llevas una entrevista transaccional de prácticamente leer y hablar del CV que tiene de la persona de frente, un 14%. Pero fíjate, cuando hay una entrevista conductual, que entrevistas conductual son basadas en casos o preguntas donde tú me hables de experiencias pasadas, porque experiencias pasadas nos ayudan a predecir futuros comportamientos. Fíjense que dice aquí, aumenta un 51%. Referencia solamente un 26%. Pero, y entonces todo este mercado de evaluaciones, de selección, precisamente que están por ahí en el mercado, la validez y la confiabilidad ya no son muy altas, pero cuando tú hablas de compatibilidad con el puesto,
cómo esta persona puede ser exitosa en un rol comercial. Hay unos elementos de compatibilidad del puesto que tú puedes utilizar para tener una selección exitosa de un profesional de ventas, ya sea a nivel ejecutivo, ya sea a nivel de gerente, ya sea a nivel comercial. Y esto es precisamente de lo que les voy a estar hablando aquí en el día de hoy. Cómo precisamente una organización puede acelerar las estrategias comerciales a través del talento y muy especialmente a través de la persona correcta en el puesto correcto. Entonces, me preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a conversar. Los voy a llevar de la mano en este sentido de cómo podemos hacer este concepto de selección. Bueno, en selección, cuando deciden definir un perfil, ¿ok? Y ver todo lo que la persona trae, bueno, eso es el pasado. ¿Qué esta persona nos trajo? ¿Qué es lo que trae a la mesa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Ok? Y esto sí es parte de la entrevista. De hecho, esto que van a ver a continuación es lo que yo llamo la decisión de un tercio. ¿Ok? Y esa parte del pasado es el primer tercio. La segunda parte es cuando hace unas entrevistas conductuales y tú te aseguras de que esta persona tenga alineamiento a los valores, a la cultura de la organización, que es uno de los términos más mal comprendidos hoy en día en las organizaciones, porque la realidad es que la gente para ser efectivo, debe adaptarse a la cultura de esa nueva organización. Todas las organizaciones son distintas, todas tienen retos, y unas más, unas menos. No todas tienen el campo verde, como muchas veces puedes pensar, y mucha gente se inclina a veces por tomar decisiones basado en lo que le ofrecen, como el potencial plan de carrera que reciben, sin explorar cuál es la cultura de esa organización y si yo voy a tener un fit dentro de ella. Entonces esto es bien importante porque ese alineamiento dentro de la organización, si es un lugar donde yo puedo trabajar, es precisamente, y se va a alinear con mi ser, pues algo muy importante. Y ese alineamiento también es responsabilidad de la propia organización, determinar si esa persona va a tener precisamente alineamiento a la cultura de ellos. Y la última parte, pues la compatibilidad. Bueno, pues el tema de estilo de pensamiento, que es habilidad cognitiva, el tema de rasgo de comportamiento, que es el tema de inteligencia emocional, y el área de interés y motivación, que voy a hablar un poco más a detalle ahora. Bueno, vamos a suponer que este John, que está aquí, entonces, cuando yo digo estos términos de habilidad cognitiva, la primera pregunta es si esta persona, las demandas de este trabajo desde un punto de vista intelectual, es lo que yo llamo habilidad cognitiva, si esta persona podrá hacer ese trabajo. El segundo tema, y en muchas de las broncas que hay hoy en día en las organizaciones, que de hecho nosotros trabajamos a plenitud, bastante, y prácticamente muchas de nuestras intervenciones están alrededor de esta área, es cómo esa persona hará el trabajo. Ese estilo de liderazgo que lleva ese director comercial o ese nuevo gerente que acaba de entrar por la puerta, o ese ejecutivo de ventas, en la forma que interactúa dentro de la organización y externamente también. Y finalmente, la ciencia perdida muchas veces, porque el tema de engagement, el tema motivacional, el tema de satisfacción, nosotros nacemos ya con unas codificaciones, y esto es la teoría de motivación de Holland, donde hay unas cosas que profesionalmente nos gustan y otras que no. Y alguna gente ha crecido en algunas áreas, esto lo veo yo prácticamente todo el tiempo, han crecido profesionalmente en un área por mero accidente, pero no es lo que es la preferencia de ellos. Y tarde o temprano, este tema de la motivación de lo que yo hago, si me gusta o no me gusta, si disfruto o no disfruto este trabajo, se va a reflejar en desempeño. Entonces, cuando hablamos de tener sostenibilidad en las ventas, que sea un vendedor exitoso, tenemos que asegurarnos que estas tres variables están presentes en una persona. Obviamente, que esa persona puede cumplir con ese perfil del puesto en función de esto. ¿Okay? Y muy importante ese tema de la motivación, que es una de las ciencias perdidas en el área de selección, porque prácticamente no muchas organizaciones consideran esto como una variable de éxito cuando están llevando talento nuevo dentro de la organización. Así que en este sentido, pues precisamente es parte de esa semilla que le estoy dando. Por ejemplo, aquí ven un ejemplo de cómo esto se mide. Esto es una sola hoja de muchas de las metodologías científicas que nosotros tenemos, pero precisamente
En este sentido, nosotros podemos medir la compatibilidad de la persona a nivel cognitivo. De hecho, todo esto está en español, está en inglés aquí. Todo el tema de la masa crítica de inteligencia emocional y el tema de intereses. Nosotros siempre buscamos que un 80% para arriba de la gente esté alineada en términos con un perfil que nos ayude precisamente a identificar la compatibilidad que tiene una persona con un determinado puesto. Y de hecho, nosotros a través de las Américas trabajamos con muchas organizaciones haciendo esta parte en particular, en muchos roles ejecutivos, muchos roles directivos, muchos roles gerenciales, profesionales, y con muchas estructuras comerciales, precisamente asegurando de que esa persona que llega o está entrando por la puerta tiene una compatibilidad con el éxito. De hecho, las investigaciones a nosotros nos dicen que esta consideración tiene un 33% de éxito, imagínate, de esa persona que se está seleccionando para entrar en una organización. Y esto es algo muy interesante. Entonces, queremos saber, hay unas competencias de ventas, que es lo que nosotros llamamos las competencias críticas de ventas. Queremos saber cómo John va a ser exitoso dentro de una organización. Bueno, ¿cuáles son esas competencias puntuales que nosotros siempre buscamos entender cuando trabajamos con grupos comerciales en la región? Una de ellas es la capacidad de la persona para prospectar clientes. No todo el mundo es bueno en esto, ¿okay? Entonces vamos a estar claros. Entonces nosotros podemos predecir cómo esa persona precisamente puede demostrar conductas afines para ser exitoso prospectando clientes. El tema de inicio del contacto, ¿okay? De yo tomar el teléfono y hacer una llamada en frío a una empresa X, también eso hay alguna gente que lo hace muy bien, hay otras que no. El tema de creación y conservación de las relaciones profesionales, de hecho esto es algo, como sabes, es un elemento muy crítico en el área de ventas, de cómo pues yo conservo esa relación con los tomadores de decisión del producto o servicio que yo vendo en X o Y o Z organización, pues eso es importante. Esto es una habilidad que no todo el mundo tiene. Como bien sabe Gustavo, hay mucha gente que abre mucha puerta, pero tampoco cierran la puerta, ¿ok? Entonces, pues el cierre de la venta es otro elemento que podemos predecir de cómo esa persona precisamente va a impactar en una organización. La iniciativa propia, tú sabes que en venta esto es increíblemente importante y no tener que depender que le digan o que vaya para que haga o ocurra un proceso comercial. La creatividad, tú sabes que en venta esto es bien importante. La capacidad de recibir retroalimentación o coaching de desarrollo. Y finalmente el trabajo en equipo, que es un elemento muy crítico. Bueno, pues estos son elementos que nosotros en nuestros procesos precisamente podemos llevar a cabo e identificar cómo esas personas o esos futuros profesionales dentro o en desarrollo también, qué hacer para desarrollarlo, son elementos que nosotros precisamente ayudamos a la organización a ser exitosa. Y como ves, lo que yo estoy describiendo aquí son conductas, las conductas que esta persona tiene que llevar para ser exitoso en las ventas desde un punto de vista de talento. Nosotros podemos predecirlo o fortalecer los procesos de desarrollo interno. Entonces, esto al igual que cuando es en desarrollo, pues precisamente me refiero a lo mismo. La compatibilidad que tiene mi gente, mis áreas comerciales y cómo desarrollarlas, pues precisamente lo puede llevar a cabo al identificar estas fases de desarrollo. ¿Okay? Entonces, el próximo elemento es, en este sentido, cómo vamos a desarrollar la gente. Esto es un tema que yo personalmente invierto mucho tiempo con mis diversos clientes, porque yo he encontrado que muchas veces se aceleran procesos de desarrollo sin considerar los procesos naturales que deben tener los profesionales. Y en un área comercial, pues precisamente la madurez para llegar a puestos como director comercial, gerentes comerciales, gerentes de ventas, tiene que haber una madurez y una experiencia de vida en términos de esa progresión. Si tú recordarás, cuando todos comenzamos, yo cuando comencé profesionalmente mi carrera, oficialmente a los 23 años, todo era de liderarme a mí mismo a través de mi esfuerzo personal, poniendo un contribuidor individual, pues tuve mi primer puesto. Entonces, ya cuando pues
comencé a ser exitoso. Un año más tarde, ya yo fui gerente a los 24 y ya era todo a través de liderar a otros. ¿Qué es lo importante aquí? Y esta es una semilla importante que quiero dejar, es que cuando nosotros comenzamos a crecer ya puestos de liderazgo, sin importar el nivel que sea, los resultados se logran a través de otros, no el esfuerzo individual. Entonces, la habilidad que tienes que desarrollar como líder es cómo tú gestionas a la gente, ¿eh? Y hoy en día es un área de foco, inclusive de las nuevas megatendencias a nivel de consejos de administración, es estrategia de gente. Y este es un elemento fundamental que precisamente yo le doy mucho foco en muchas organizaciones y ya comienzas a crecer en la escalera de liderazgo del gerente, áreas funcionales. Finalmente llegas a un líder de negocio, donde logras resultados amplios a través de la gestión de negocio, manejando la estructura de abajo y finalmente sigues creciendo hasta pues que algunos llegan a un puesto de CEO o director general en una organización. Y estos elementos tú lo haces de una forma objetiva cuando tú tienes herramientas de medición científica donde te ayuda a identificar si ese talento tiene o no tiene la compatibilidad con determinados puestos. De hecho, la compatibilidad es por puestos. Por ejemplo, a John lo medimos para que fuera ejecutivo de venta, tuvimos unos resultados, comenzó a progresar, lo queremos medir ahora con ser líder del negocio, pues tenemos unos perfiles donde lo medimos contra un puesto de líder de negocio, ¿okay? Un puesto directivo de negocio. Entonces, y vemos cuánta compatibilidad tiene esa persona o si está dentro, qué necesita para que lo desarrollemos para que sea exitoso en el puesto, ¿okay? Y esto es importante porque si no, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no hacemos esto? Bueno, hay un fenómeno que se llama el principio de Peter. No sé si lo has conocido, pero el principio de Peter es bien, estoy seguro que lo has conocido, que de un nivel competente se llevó a un nivel de incompetencia. Entonces, aquí el proceso fundamental es que en este elemento, cómo nosotros somos responsables en proveer el desarrollo pertinente dentro de una organización para que las personas sean exitosas en ese crecimiento. ¿Ven? Y cuando yo le digo a los clientes, bueno, aquí lo importante es que evitemos este efecto, el Peter's Principle, el principio de Peter. No llevemos a gente competente a nivel de incompetencia porque eso es responsabilidad de la organización. No queremos que la gente se estrelle. Y cuando estamos ahora mismo en un mundo donde la probabilidad de que alguien llegue a una edad de retiro en una organización, especialmente niveles directivos hacia arriba, es menos de un 10%, pues obviamente hay que ser responsable de un punto de vista de la estrategia de talento. Y como escucharon, como lo dije, el nivel de retiro hoy en día es prácticamente perdido y por eso yo siempre recomiendo desarrollar un plan B porque en algún momento no va a continuar en una organización y qué va a hacer después de eso. Así que también le toca a ustedes. Y un elemento que los quiero dejar de forma adicional es que, y especialmente un entorno como el que nos encontramos el día de hoy, que nos obligó a repensar el modelo de negocio, nos obligó a aprender nuevas destrezas, nos obligó a adoptar nuevas tecnologías, es la capacidad de resiliencia. Y la resiliencia no todo el mundo la tiene. El tema de asimilar retos, desafíos y adversidades y recuperarse de ellos de una forma efectiva, eso viene en el DNA. De hecho, eso es parte de los elementos de inteligencia emocional. ¿Ven? Estuve hablando al principio que nosotros diagnosticamos. Y dentro de los entornos competitivos que las organizaciones hoy se encuentran, un elemento fundamental es cómo precisamente yo trabajo de forma efectiva de tener fuerzas comerciales, fuerzas de ventas resilientes. ¿Ven? Entonces, porque no es la norma. De hecho, tenemos estudios, esto es un estudio reciente, donde un 81%, esto es un estudio en Estados Unidos, lamentablemente, como ustedes saben, en Latinoamérica no hay muchos estudios de estos temas de management. Entonces, en Estados Unidos la resiliencia es muy baja, un 81%, y altamente resiliente un 19%. De hecho, es un estudio que salió en octubre, así que es bastante reciente. Entonces, como ven,
La resiliencia se basa en rasgos de personalidad, inteligencia emocional, y uno tiene más resiliencias que otros. Entonces, ¿cómo hacemos en esos mismos procesos de selección de tener gente resiliente que ante la adversidad y el fracaso del entorno en que nos encontramos, que por lo menos vamos a estar un año más así, y obviamente ya vendrán otros retos adicionales, cómo se pueden sobreponer y ayudar al crecimiento de la empresa, ayudar al logro, a la cultura de logro, ayudar a que la estrategia se cumpla, desde lo que es, en este caso hablando desde un punto de vista comercial, pues precisamente esas cosas que podemos hacer a través de procesos de selección. Entonces, en este sentido, pues hay dos principios básicos que podemos hacer, y uno de ellos yo digo, pues, amar lo que haces. Y recordará cuando vamos para la parte de atrás que le dije, como criterio de selección, el aspecto de motivación, ¿ok? El aspecto de intereses. Todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que estamos escuchando la conferencia, nacemos con una codificación de cosas que profesionalmente nos gusta hacer. Y cuando usted pone la persona la persona correcta en el puesto correcto, buenas cosas pasan, ¿ok? Porque inclusive fomenta la resiliencia, porque la persona le tiene pasión a lo que está haciendo y entonces se deja de gastar dinero en cosas como programas de engagement o de esos programas que están por ahí en el mercado de lugares increíbles para trabajar, porque tiene que invertir más del otro lado, mucho más, cuando pudo haberlo corregido desde un principio, desde el mismo inicio, al hacer la selección correcta de las personas. Y finalmente, la segunda parte de la confianza, que también es otro elemento de inteligencia emocional, donde cuánta autoconfianza yo tengo como persona, y eso es diagnosticable, en nuestro proceso SALE, para precisamente yo ir hacia adelante contra el entorno y las fuerzas que están allá. Y entonces, en este elemento... Ajá. Y en ventas, ¿no? Mi estimado Milton, cómo es importante amar lo que hace uno, porque la automotivación allá en la calle es fundamental, ¿no? Porque no siempre las puertas están abiertas, no siempre nos reciben de buen humor o con la mejor cara. Entonces, amar lo que haces me parece algo que, y tener confianza en ti mismo, ¿no? O sea, creo que en este slide nos compartes mucho de lo que es la formación del vendedor, del profesional de las ventas, de lo que debería ser, ¿verdad? Exacto, exacto. Y estos son elementos, como yo te dije, nosotros lo marcamos un punto de vista de competencia, lo que se llama la resiliencia de la persona. Y como dije, no todo el mundo es fuerte en esta competencia. Y obviamente el entorno, cuando hablamos desde el punto de vista de negocio, el entorno no ayuda porque estamos en momentos difíciles. Entonces, en esa parte, como tú tienes un grupo resiliente para sobreponerse a estos ejemplos que acabas de mencionar, porque esa es la dinámica del día a día allá afuera, pues precisamente a través de una selección correcta, que es lo que estoy sembrando en esta conferencia, como fui al principio, el talento, la persona correcta en el puesto correcto. Y lo importante es que todos estos elementos, más que aventurarte a ver qué pasa en 3 meses, 4 o 5 meses con la persona, tú lo puedes entender de forma temprana, si la persona los tiene o no lo tiene, si puede sobrevivir o no puede sobrevivir, si se puede adaptar a la cultura de la organización, si se puede adaptar a estilos de liderazgo. De hecho, los estilos de liderazgo crean cultura dentro de la organización. Entonces, de hecho, es la base, es el fundamento. Entonces, sí, ¿no? Y de ahí, perdón, las 3 preguntas predictivas que nos hacías, ¿no? ¿Podrá hacer el trabajo? ¿Cómo hará el trabajo? Y disfrutará hacer el trabajo, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. Muy bien. Exacto. Y los dejo con este pensamiento del gran Michael Jordan. Como ustedes saben, para ser exitoso un equipo de baloncesto es con trabajo en equipo. Y él dice, con el talento ganamos juegos, pero con el trabajo en equipo e inteligencia ganamos campeonato. Si queremos resultados sostenibles, tienes que tener el equipo correcto en el momento correcto para la estrategia definida. Así que muchas gracias, Gustavo, y abro espacio para preguntas.
A ver, si alguien en el auditorio, por favor, tiene preguntas, compártanos sus preguntas a través del chat de Facebook, por favor, y las haremos aquí con el doctor Milton. Yo empezaría preguntándote, si me permites, Sí, por favor, adelante. eh, yo te preguntaría, en tu experiencia, ¿qué hace extraordinarias a las empresas de alto desempeño? Eso es una excelente pregunta y te la agradezco. Hay dos elementos fundamentales, ¿ok? Uno de ellos es quién y quiénes son los líderes. El tema de tener líderes efectivos, y voy a profundizar un poco más en esto, yo he visto que realmente hace la diferencia en las organizaciones, ¿ok? Y cuando digo líderes efectivos, me refiero no tan solo a la habilidad de definir una estrategia y una visión con claridad para la organización, sino es también esa capacidad de comunicar efectivamente a través de la organización la visión, la estrategia, un elemento fundamental y poderosísimo, especialmente con las nuevas generaciones, el propósito de la organización, por qué esta organización existe, es otro elemento fundamental e importante. Y esos son unos elementos fundamentales que consistentemente yo fomento y he descubierto que las organizaciones más exitosas son por esos elementos. Dos, la selección correcta de la gente, minimizar variables de riesgos en términos de no traer la gente por impresionarme por un resumen por las empresas que ha estado y los puestos que ha ocupado, sino es si esa persona tiene capacidad de adaptarse a la cultura de esta organización. ¿Ven? Si tiene una perfecta correlación con el puesto de la organización. Y el otro elemento, que también lo estoy viendo cada día más frecuente, inclusive ya hay estudios que demuestran lo exitoso que hace a la organización sostenible a través del tiempo, es cuán incluyente es esa organización. La inclusión dentro de la organización también es otro elemento de éxito. Y fíjate que en ningún momento te estoy hablando del producto, el servicio, la venta. Esos son el resultado, el número, la venta, el logro de la venta es el resultado de tú hacer estos otros elementos que yo te dije de forma correcta. Y cuando esa gente sale motivada hacia un mercado a posicionar un producto o un servicio, buenas cosas pasan. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que salir motivados, ¿no? Para desarrollar. Y efectivamente, pues creo que ya me contestaste la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta que yo tenía es, ¿cuál es uno de los más importantes roles de un líder, ¿no? Y entonces, al decirme que no solo su responsabilidad es la de capacitar, sino elegir al equipo, ¿no? ¿Sí? Seleccionar a los miembros del equipo, ¿verdad? Sí, pero y déjame expandir porque aquí hay elementos adicionales. Por ejemplo, a veces se confunde, y esto pasa mucho en la cultura latina, del líder ser tough, ser duro. Eso creo que es un error. Yo creo que hay que tratar a todo el mundo con respeto, inclusive equidad, con una comunicación efectiva, decir lo que hay que decir con un estilo con respeto en tiempo y forma, no esperar un año más tarde para decirlo, ¿no? ¿Qué hace? En enero del año pasado tú hiciste, no, hay que ser oportuno, ¿ok? Y el trato con respeto y comunicación oportuna es importante. Y la presencia frente a tu gente es también muy importante. Esos son elementos y características de los líderes exitosos. Totalmente de acuerdo. Y tú eres un ejemplo viviente de eso, de ese liderazgo. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿la capacitación puede modificar las cualidades intrínsecas de las personas? Totalmente. Y te voy a dar dos contestaciones. Cualquier programa de capacitación en una empresa tiene que responder a la estrategia del negocio. Y me voy a explicar. ¿Cuáles son las competencias? Y aquí te contesto la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles son las competencias? Y recuerdo al auditorio que competencias son conductas que mi gente necesita adquirir para lograr la estrategia del negocio. ¿Ve? Y estos son uno de los puntos más desconectados que yo veo en las organizaciones.
corriendo programas de capacitaciones por ahí sin entender qué es lo que tú pretendes lograr con esa capacitación que está dando. Tú tienes una estrategia aquí, has identificado a través de tus estudios que hay unas competencias que necesita el grupo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que ese grupo pueda adelantar la estrategia del negocio? Y un programa de capacitación exitoso contesta en qué competencias yo le voy a dar a mi gente o qué competencias yo voy a fortalecer para adelantar la agenda del negocio, que es lo que al final del día debe haber. En las organizaciones, al final del día buscamos un retorno de la inversión. Exacto, al final es un negocio, ¿no? Entonces necesitamos recuperar esa inversión. Muy bien, a ver, la siguiente pregunta que yo te haría, bueno, a ver, aquí tenemos una pregunta del auditorio. Ivette Ruelas dice, buen día, ¿cuál sería la recomendación para trabajar con el actual equipo de ventas para que generen su propio plan de desarrollo sin depender de la organización? Eso es muy buena pregunta y lo agradezco. Te voy a contestar por varias partes. Siempre la organización va a tener cierta responsabilidad en términos del plan de desarrollo de la fuerza. ¿Por qué? Por lo que acabo de expresar. Tú tienes una estrategia definida, tú necesitas que el equipo tenga unas conductas, unas competencias para empujar esa estrategia hacia adelante. Ahora bien, yo también siempre he dicho de que cada uno de nosotros somos los responsables primarios de nuestro plan de desarrollo, no es de la organización. Entonces, a la gente hay que educarla y el primer momento de educar es haciéndole ver la importancia de lo que es el desarrollo. Dos, dándole herramientas de diagnóstico pues, para que ellos puedan de una forma científica entender dónde yo soy fuerte, y les recuerdo que todos tenemos fortalezas y todos tenemos áreas de desarrollo, ¿okay? Tenemos áreas de oportunidad, ¿okay? Ese es el ser humano. No hay un ser humano perfecto allá afuera. El único perfecto lo crucificaron hace más de 2000 años. Entonces, aquí hay un punto importante en ese sentido. ¿Okay? Hay que ayudarlo a que ellos identifiquen cuáles son y darle guías para que ellos puedan desarrollar esos tipos de plan de desarrollo. Acuérdense que al final del día estos son un tema de conductas. Y aquí va un elemento muy importante. Si le vas a pedir a esa fuerza de ventas que desarrolle ciertas competencias y las comiencen a moderar, es bien importante que al líder y a los líderes principales le pida lo mismo, porque en el mundo organizacional, como nosotros cuando nos criamos en la familia, que exhibimos conductas que aprendimos en nuestras casas, pues así mismo funciona en la organización. O sea, que si le pedimos a ellos que hagan A y los líderes no hacen A, aunque saben que tienen que hacerlo, ¿qué va a hacer la gente? Pues no va a hacer A porque mi líder no lo hace. ¿Por qué yo tengo que hacerlo si ellos no lo hacen? Claro, no te lo dicen, pero va de forma inconsciente. Simplemente no lo hago porque mis líderes no lo hacen. Es correcto. Yo quisiera subrayar lo que dijiste en la parte que uno es el responsable de su capacitación, ¿no? Porque Sí, me ha tocado gente que dice, oye, pero pues es que en mi empresa no nos capacitan o en mi empresa nos dan un programa de capacitación pobre, muy limitado, ¿no? El responsable, subrayando lo que dijiste, es uno mismo de esa formación, autoformación personal y formal, ¿no? Independientemente de los planes que pueda tener la empresa o no, ¿verdad? Exacto, el responsable primario es uno mismo. De hecho, yo personalmente, bueno, todo el tiempo estoy leyendo, pero yo personalmente, anualmente, desde hace más de 20 años, yo todos los años voy a un programa de desarrollo que selecciono de X competencias que quiera desarrollar. Por ejemplo, hace 4 años atrás hice una inmersión muy profunda en todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, institucionalización de empresas, consejos de administración. Pues, y todos los años estoy viendo un programa distinto en este sentido. Y entonces, porque fue un área de interés que me interesó, pues obviamente, y valga la redundancia, desarrollarme. Y es una inversión que hace uno personalmente, en la persona de uno, ¿verdad? Porque ahorita que leía tu currículum al principio, pues efectivamente se ve que todas esas escuelas donde has tenido,
pues no son baratas, pero es una inversión en la que tú has Correcto. puesto depositado tu dinero, ¿no? Sí, Muy bien. es una inversión y además de pasión que le tengo al conocimiento. Qué bien. Aquí tenemos otra pregunta también de Ivette Ruelas. Dice, ¿cómo generar sinergia en el abismo generacional entre líderes y nuevos colaboradores? Excelente, excelente pregunta. Número uno, y la mencioné en una de las cosas que mencioné hace unos minutos atrás. Claridad en términos del propósito. Las investigaciones nos dicen que estas nuevas generaciones precisamente tienen un foco muy fuerte en cuál es el propósito de la organización. El propósito de la organización no es lograr el presupuesto. El propósito de la organización no es lograr venta. Eso es el resultado de. Y eso téngalo bien presente, porque eso es algo que veo ahí muy confundido allá afuera. Y eso es de corto plazo. ¿Okay? Líderes competentes saben cuáles son las tendencias de su organización. De hecho, lograr el mes y el trimestre, honestamente, eso no tiene ninguna ciencia. ¿No? Tú típicamente sabes por dónde vas a llegar. Pero cómo lo hace sostenible a través del tiempo, eso es importante. Entonces, eso me lleva a capacitar, a desarrollar al líder de cómo trabajar los gaps generacionales. Y esto es un punto bien importante, Ivette, porque fíjate que donde veo muchos líderes perdidos es que quieren, como ellos aprendieron y como ellos se desarrollaron, inclusive como a mí me trataron cuando yo estaba creciendo para llegar al puesto que ocupo, quieren replicar la misma conducta. De hecho, fue lo que aprendió. Y no saben salir de ese enmarañado, de esa telaraña, de cómo conversar, tener los diálogos con las nuevas organizaciones, con las nuevas generaciones. Y fíjate lo que dije, los diálogos, la comunicación, la forma que hablo con ellos, la forma que les proveo la información, ¿eh? La forma en que trabajo en equipo con ellos, colaboración y trabajo en equipo son elementos importantes de ello. Y no es lo mismo de darte y que ustedes hagan que yo esté presente con ellos. Les recuerdo, desde un punto de vista de comunicación, que comunicación efectiva en cualquier nivel, pero aquí lo estoy enfocando en un punto de vista de liderazgo, no es como yo lo dije, de hecho eso no tiene mucha relevancia, es como los otros a quien yo me estoy dirigiendo entendieron el mensaje. Y los líderes trabajando con las nuevas generaciones tienen que aprender este elemento, cómo yo me comunico con ellos. El tema de la jerarquía, por ejemplo, en las generaciones actuales, no tiene relevancia. De hecho, una de las características es que no respetan la jerarquía. Ahí viene el director general. ¿Y qué? Cuando en otras generaciones anteriores, pues se paraban ahí como... Te cuadrabas. Exactamente. Ahí viene el dueño y entonces, pues precisamente esos son elementos que ellos tienen que ver que ese respeto jerárquico que tradicionalmente existía en las organizaciones cada día más va desapareciendo. ¿Por qué? Pues ellos se enfocan más en el propósito, en el trato, la cultura de colaboración y trabajo en equipo, la comunicación efectiva, ¿ok? Y en elementos que me hagan a mí sentirme que yo contribuyo al propósito de esta organización. Y si eso ocurre efectivamente, entonces sí tú vas a tener los resultados del negocio. ¿Okay? Son elementos poderosos para que la estrategia del negocio se dé y se construya o se siga fortaleciendo una cultura de logro dentro de ella. Muy interesante lo que nos comentas, porque en mi experiencia he visto cómo empresas, sobre todo pymes, que son familiares, en el cambio generacional, luego pues no funciona, las llevan a la bancarrota, ¿no? Las nuevas generaciones y quizás, porque un poquito lo que acabas de decir, no están comprometidos con esa empresa o no entienden el funcionamiento o no hay esa comunicación entre papá e hijos, ¿no? Para continuar lo que comenzó el papá, ¿no? El padre. Esto lo vemos en la industria de los dispositivos médicos, ¿no? De hecho, estadísticamente hablando, solamente un 33% de las organizaciones llegan a la segunda generación. Así que imagínense de ese por ciento cuánto llega a la tercera generación. Menos de un 15%. Ese es un dato muy interesante. Y Ruelas dice, es correcto, muchas gracias. Muy bien.
A ver, la siguiente pregunta que quiero hacerte, por favor, ¿por qué debería una organización poner foco en el talento de su personal de ventas, Milton? Excelente. ¿Cómo, cómo pretende tú que la persona, hoy te estoy contestando una pregunta, pero te voy a contestar ahora, ¿cómo pretende tú que la persona llegue motivada con el departamento de compras y empuje en la venta si la organización no invierte en esa fuerza de venta? Entonces, si tú quieres tener gente contenta que vaya con la camisa puesta, como le gusta decir en México, que vaya con un orgullo de ese producto o servicio que la organización ofrece, y valga la redundancia, a ofrecerlos a los terceros, pues obviamente se da con esa inversión que la organización tiene. Conocimiento del producto, aplicación, cómo se usa, dónde se usa, cuándo se usa, qué hora se pone. Todos esos elementos son fundamentales que ese conocimiento, esa fuerza de venta lo lleve. También se sienta apreciado y respetado por los líderes en la organización para que cuando esa gente salga ya al mercado, con las herramientas también, eso es otro punto importante, con las herramientas para que pueda hacer el trabajo también. Cuando esa gente salga ya al mercado, vaya totalmente motivado, porque si no le dan esa motivación, quiere que vaya a vender un producto, pero no le explica cómo se usa, qué tipo de lenguaje le vamos a dar para que sea exitoso. Quiere que se comunique constantemente, pero le pide que ellos paguen su propio teléfono celular. Entonces, ¿cómo quiere que esa persona se motive y vaya allá afuera a impactar de forma favorable en tu servicio? Y acuérdense que el tema de algunos líderes, cuando yo le digo esto, me dicen, no, pero fíjate en lo que se gana. Pero es que ese es el problema. Las generaciones actuales, el salario económico ya ha caído en un segundo plano. Claro que es importante, pero ya ha caído en un segundo plano. Por ahí un término, estoy seguro que todos han escuchado, que el tema del salario emocional, que son todos estos elementos que yo me refiero, es primario. Entonces, ¿cómo yo construyo para que esa emocionalidad sea estable, para que esa persona salga motivada hacia afuera? Por eso es que hay que invertir en ellos, para que vaya con esa camisa puesta, vaya con un orgullo a representar la marca y impacte en el logro del objetivo de venta que se está persiguiendo con cada uno de ellos. Excelente, excelente. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo influye un mal liderazgo en el talento de su gente? Uf, total. Eso es devastador. De hecho, comienzo por la parte más fina de la cuerda. La gente, nosotros nos vamos de las organizaciones por los líderes, no nos vamos porque otra oportunidad o algo así. Esas son las excusas que te dicen. Es que ya me ofrecieron tal salario y cuando tú empiezas así a buscar más así entre las hojas, te das de cuenta que la gente se fue por un tema de liderazgo o se fue por un tema de cultura, que detrás de la cultura está un tema de liderazgo. La gente se va por esas conductas o esos estilos de liderazgo que unos están dispuestos a aceptar y otros no. ¿Okay? Entonces, un mal liderazgo, el primer impacto que te tiene es rotación. Se me fue. Y la inversión que, como bien conoce Gustavo y la audiencia, la inversión que haces en fuerzas de venta, en capacitarlos, en desarrollarlos, en ese conocimiento que lo pierdas y se te vaya, ¿cuánto no te tardas en recuperarlo otra vez para un nivel óptimo? No menos de 6 meses, hasta un año en algunos casos. Y a veces a un año más. Entonces, el tema de colaboración y trabajo en equipo no se da ahí. En ventas eso es altamente crítico, eso es muy, 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 muy importante. Un mal liderazgo precisamente no fomenta estos elementos. El tema de la claridad y la comunicación y que yo no opere opere con miedo dentro de una organización, eso lo provoca mal estilos de liderazgo. Inclusive hasta se va a cosas tan simples que la persona por miedo, cuando tú tratas de crear tu forecast o la predicción de venta de futuro, te da hasta un número distinto por el miedo que tengo a las consecuencias y entonces impactando los resultados del negocio porque te contestó por miedo. Si ese líder hubiese creado una confianza entre su gente, las cosas se hablan claras y la organización puede ser mucho más efectiva en términos de esas predicciones de venta. Esos son ejemplos. Genial, genial. A ver, la siguiente pregunta. ¿Es fácil desarrollar un proceso de selección
y contratación excepcional? Totalmente, totalmente. Eso es lo que intenté presentar en esta conferencia, que un proceso de selección excepcional no puede ser basado en percepciones, en lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que me contaron de. ¿Okay? Desafortunadamente, la gran mayoría de las organizaciones seleccionan bajo esa premisa que yo acabo de mencionar ahí. ¿Recuerdan cuando mencioné los 3 ejes? Tienes un perfil claramente definido, sales al mercado a buscar basado en ese perfil. Hace tu proceso de entrevista conductual, que le dije que cuando las entrevistas son conductuales, aumenta tu probabilidad de éxito un 51% versus un 14% de la entrevista tradicional. Entrevista conductual, claro que te toma más tiempo, no menos de 1 hora, por lo menos, hacer una buena entrevista conductual, mínimo. Donde requiere que tú como entrevistador te prepares y no simplemente de ir y leer ahí como un loco en el CV de la persona, y donde esa persona te habla precisamente de casos, de experiencias pasadas, que como bien dije nos ayuda a predecir futuros comportamientos. Entiende la adaptabilidad de esa persona, y este punto es esencial, lo pondría en la base abajo. La capacidad de adaptación de la persona a la cultura de esta organización en particular, y les recuerdo que todas las organizaciones tienen culturas distintas. Eso es un criterio muy importante y un predictor de éxito muy importante. Y luego añades procesos científicos, como el que yo les presenté, para selección de fuerzas de venta o cualquier otro puesto. De hecho, pues esto lo usamos a muchos niveles organizacionales, incluyendo a CEOs. De hecho, luego de esta reunión voy a una conferencia para un proceso de un CEO, donde pues vamos a evaluar cuál fue la capacidad o la adaptabilidad, compatibilidad, debo decir, de esa persona con ese rol, de esas personas, pues un grupo de personas. Precisamente puedes crear un proceso excepcional. Cuando pones elementos científicos, cuando digo elementos científicos son herramientas con investigación. Hay unos conceptos científicos que se llaman validez y confiabilidad, y que obviamente podemos determinar que lo que estas herramientas nos están diciendo, pues precisamente nos ayudan a fortalecer la toma de decisión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí puedes crear un proceso excepcional. ¿Que te toma más tiempo? Sí. ¿Que tienes que invertir un poquito más? Sí. Pero te va a economizar muchos dolores de cabeza, inclusive si no lo hace correctamente, como muchas veces pasa, los gastos y los costos son mucho más altos de futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Y como última pregunta, Milton, ¿por qué el Consejo de Administración y los ejecutivos deben tener más foco en las áreas de talento de la organización? Excelente pregunta, y eso es un tema muy importante. De hecho, una de las megatendencias hoy en día a nivel de consejos de administración es precisamente el enfoque que ellos deben tener en la cultura y en las estrategias de talento en la organización. ¿Por qué es relevante? Porque normalmente en el pasado se enfocaba mucho más en estrategia de negocio, logro de resultados, conseguir financiamiento para mayor crecimiento, y sí, eso es importante. Pero hoy en día, los consejos de administración y los consejeros que ahí se sientan son responsables de que esa organización sea saludable, ¿okay? No queremos tener historias como la de Uber, donde el consejo ejecutivo completo hace 3 años más o menos, todos perdieron el empleo porque habían creado una cultura tóxica, inclusive al propio CEO siendo el accionista mayoritario perdió el empleo, ¿eh? O historias como la de Volkswagen, con el tema de emisiones, que se descubrió que el propio equipo ejecutivo global sabía lo que estaba pasando y no hizo nada con el tema de emisiones de diésel. Entonces, es responsable de la organización tener las personas correctas en el puesto correcto, lo que es integridad y ética esté puesto, que obviamente sea parte del proceso, que los planes de sucesión considerados dentro de la organización sea bajo estos conceptos y parámetros que yo he venido conduciendo aquí. ¿Por qué? Porque al final del día ellos son responsables de la continuidad del negocio, y pueden tener cualquier maravilla de tecnología, de producto o servicio, pero necesitas el elemento más clave para correr todo eso, que es la gente. Y gente es talento, ¿okay?
cuál es el talento que necesito hoy y el talento que necesito mañana. Y entonces, pues por eso los consejos de administración son altamente responsables de ello. Muy bien, tenemos una pregunta también del auditorio. Miguel Mercado dice, buenas tardes, dice, excelente charla. Su pregunta es, ¿cuáles son las tendencias de capacitación y desarrollo organizacional más actuales? Excelente, mira, hay varias cosas. Uno, ha habido una transformación importante en términos de los procesos de capacitación. Uno de ellos es acelerado, porque ya existía, acelerado por el tema de la pandemia de COVID, y son las tecnologías digitales. Eso es una tendencia muy marcada que ya hoy en día está ocurriendo. De hecho, eso nos obligó a nosotros, aunque ya teníamos herramientas, pero tuvimos que ir a un próximo nivel en las distintas herramientas y tecnologías que adquirimos para hacer las distintas facilitaciones y programas que corremos por muchos países. Entonces, eso fue un primer reto que tuvimos. Segundo reto o segunda tendencia es todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de comprensión. ¿Qué me refiero con comprensión? Uno, inteligencia artificial, pues para distintos tipos de ejercicios, formulaciones o aspectos que incorpora en la educación. Pero el segundo elemento a lo que me refiero es en cómo apuntalamos esos contenidos a lo que realmente el grupo necesita. O sea, el tema de diagnóstico antes y el tema posterior de cómo lo que se dio, lo que se capacitó, realmente es adquirido o demostrado conductualmente por la audiencia que se capacitó. Ese elemento de medición, ya de una forma más automática, ya de una forma más científica, está teniendo una relevancia muy importante para validar. Entonces, hay un elemento, pues obviamente, que está llevando esto a pasos más acelerado. También otra tendencia, aunque esta ya venía bastante marcada, especialmente en la industria de salud, es la especialización. En vez de cubrir muchas cosas, sino especializarse muy puntualmente en tecnologías y productos. Y eso también ha sido uno de los elementos fundamentales que ahora se está acelerando también. Antes se estaban creando grupos como que más diversos y hemos visto que se ha ido más para atrás a especializaciones también. Excelente, muchas gracias. Milton, platícanos un poquito qué es lo que hacen en The OD Consulting Group. Sí, excelente, muchas gracias. Bueno, The OD Consulting Group es un sueño que comenzó cuando yo estaba estudiando maestría. De hecho, lo tenía hasta redactado en un papelito. Y a través de los años y en silencio, muy a mi estilo, así calladito, lo fui construyendo. Se me dio una oportunidad que vi que venía de camino. Yo dije, bueno, déjame comenzar a acelerar este proceso. Y más o menos como desde el 2009 ya yo estuve acelerando el crecimiento de la firma y la intención de la firma era, o la creación de la firma, era pues precisamente hacer una firma diferenciadora basada en procesos científicos, en estos temas que como el que estoy hablando, en toda el área organizacional. ¿Okay? Entonces, al día de hoy, pues orgullosamente ya 10 años más tarde, con mucho orgullo, puedo decir que OD ya trabaja en más de 20 países. Hemos hecho proyectos en Europa, ya en China y en Américas, prácticamente en todos los países. Con una diversidad increíble de clientes del Fortune 500, ya estamos en organismos internacionales también trabajando. ¿Y qué nos enfocamos? Bueno, uno de ellos es transformación organizacional. Somos fuertísimos en el área de cultura, no clima, eso es otra cosa. Cultura y clima no es lo mismo. Todo el tema de desarrollo de liderazgo, somos fuertísimos en esas áreas. Los invito a que entren a la página, ahorita les doy la dirección. Todo el tema de diagnósticos, de hecho tenemos la representación y es algo que obtuvimos hace casi 10 años también para Latinoamérica de una de las soluciones premium en el mercado de estos procesos de evaluación, que es Wiley. En el área de estrategias trabajamos mucho con organizaciones en tema de estrategia y gobierno corporativo también trabajamos. Y obviamente hemos seguido evolucionando. Hoy en día ya estamos en el área de tecnología con alianzas que hemos creado. Y esto pues, nos ha llevado a trabajar con una diversidad de industrias increíble en la región y en Estados Unidos. Tenemos una de las empresas de
de cruceros más grande del mundo, es cliente importantísimo de nosotros. Una de las industrias de plan médico en los Estados Unidos, de las empresas plan médico, es cliente de nosotros. Uno de los retail más grandes, bueno, el retail más grande en Latinoamérica es cliente de nosotros. Del sector financiero, uno de los grupos más importantes y grandes es cliente de nosotros. Una de las empresas globales con más de 500,000 empleados es un cliente importantísimo de nosotros. Y así hemos ido pues creciendo en todos estos años. Así que Audi, al final del día, lo que se enfoca es en lo que yo llamo la salud organizacional. Somos médicos organizacionales, básicamente. Entonces entramos a trabajar con la organización para fortalecerla en prácticamente todos estos y otros elementos más que hacemos como firma. Los invito a que visiten el website The Audi Consulting Group. Básicamente son las iniciales del nombre, entonces lo deletreo THE de D en inglés, THEOD de Organizational Development, CG de Consulting Group, cg.com. Y ahí podrán ver pues todo lo que nosotros hacemos y pues obviamente ahí damos pues también información de todo lo que llevamos a cabo. Síganos en el grupo de LinkedIn, de Audi Consulting Group en LinkedIn. Ahí publicamos mucha información también de lo que hacemos. Excelente, muy bien. Vamos a poner estos datos al pie del video, ¿ok? Tus datos para que te puedan localizar, te puedan contactar, ¿de acuerdo? Para Claro si alguien sí. en el auditorio te puede contactar. Pues muchísimas gracias, Milton, por tu valiosa aportación, por toda tu contribución el día de hoy. A mí me resta agradecerte, amigos del auditorio, refiriéndonos precisamente a lo que comentaba Milton de las capacidades, de esas conocimiento que es tu responsabilidad adquirir, que está en tus manos obtener esas habilidades. Recomendarte el diplomado de ventas que estamos ya comenzando, el diplomado de ventas consultivas. Este diplomado está encaminado, está alineado con el estándar de competencia S0104 del conocer de ventas consultivas, de tal manera que te llevaremos de la mano con todos los temas que necesitas aprender, con todas esas capacidades y competencias que es necesario que aprendas para que seas más efectivo en tu labor, para que estés mejor capacitado cuando estés frente al cliente, y que al final de este diplomado que dura 16 semanas seas evaluado y si eres declarado competente recibas una certificación oficial. Esta certificación oficial la emite el Conocer, que es avalada por la SEP, ¿ok? Entonces no se trata de un cursito más, sino de educación formal en la cual es conveniente que tú inviertas. Te dejo mi celular, por favor. Es el 33 18 67 21 69. Ahí mándanos un WhatsApp o haznos una llamada y te haremos toda la información. Inscríbete ya y invierte en tu formación personal, profesional. Muchísimas gracias, auditorio. Muchísimas gracias, Milton. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Contigo. Igualmente, un gran placer haber estado contigo aquí con la audiencia. Muchos saludos a todos. Qué amable. Gracias, Milton. Hasta Igual. luego. Hasta luego. Bye.